no quiero yo balconearlos, pero ahí pueden ver cuál es su número de control para las personas que necesitan presentar este viernes el examen de segunda oportunidad para teoría de la unidad 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, pues vamos a continuar. Ok, entonces, híjole, a ver si no tengo que borrar el pizarrón. Entonces, este es el último de los procesos que vamos a ver. Hay más procesos, como yo les mencionaba. Lo que pasa es que los que se consideran fundamentales son los que estamos viendo ahorita. Con esto, pues ya tienen ustedes suficiente información como para que puedan ustedes tratar de realizar problemas de este tipo. El libro, otra vez, lo tienen ustedes tanto, no es cierto, no lo tienen en mudo, pero sí lo tienen compartido en lo que viene siendo el directorio compartido. Entonces, ahí pueden ustedes ver la unidad completa si a ustedes les interesa ver más procesos. Por si alguna vez pues, se dedican a esto y puedan identificar más procesos. Entonces, la idea es de que uno que sí es muy común es esto de que estemos mezclando dos caudales. Típicamente lo que hacemos es de que tenemos un aparato que inyecta aire acondicionado a un recinto y entonces muchas veces parte de ese aire se recicla, ¿no? Entonces vendrían siendo los ductos de retorno. Entonces, la idea es que esto está alimentando al recinto, tenemos algún ducto de retorno y tenemos algún ducto donde estamos tomando aire fresco. No es buena idea que constantemente estemos circulando el mismo aire porque se tiende a enviciar y entonces a veces pues empiezan a subir los niveles de contaminación y tampoco no queremos nosotros utilizar demasiado del aire que viene del exterior porque este no se encuentra climatizado y entonces pues nos va a costar una cierta cantidad de energía climatizarlo. Entonces en pues así como habíamos visto anteriormente, hacemos un balance de lo que vienen siendo la energía y la masa. Entonces tenemos un cierto caudal másico que entra con una cierta entalpía, con una cierta humedad. Tenemos otra entrada con un cierto flujo másico, una cierta entalpía y una cierta cantidad de agua. Y entonces estos se van a mezclar y nos van a proporcionar unas condiciones finales. Entonces aquí lo que tenemos es de que podrían entrar aquí con un cierto caudal volumétrico. El caudal volumétrico lo tenemos que convertir a un caudal másico. Acá también tendríamos un caudal volumétrico que tenemos que convertir a másico. Pero entonces casi este caudal volumétrico es casi igual a la suma de estos dos caudales volumétricos, pero la verdad es de que lo más propio es de que nosotros estamos utilizando lo que viene siendo el flujo másico. Entonces, cuando hacemos nuestras ecuaciones, y estas sí se ponen un poquito más como que interesantes hacer el despeje, pero nos dice entonces que la diferencia entre estas entalpías, y aquí están cruzadas, ¿no? Tendremos el valor inicial 1, digamos, el valor inicial 2, y tendremos el valor final 3. Entonces, obviamente, el valor 3 debe de estar en un punto intermedio entre 1 y 2. Y la forma como lo encontramos típicamente es haciendo una línea recta entre el punto 1 y 2. Y entonces después de eso, nosotros podemos identificar que vamos a tener unos ciertos valores de entalpía. Entonces, estas distancias, está la entalpía que vendría siendo de 2 a 3, ¿no? Esta entalpía de 2 a 3, dividida entre la entalpía que vendría siendo de 3 a 1, este valor de 3 a 1. Esto también nos va a dar unas proporciones que vienen siendo las diferencias entre las humedades específicas, otra vez 2 y 3. Aquí tenemos 2, 2, 3, 3, ¿no? Y abajo tendríamos 3 y 1 con respecto a la humedad específica que tenemos de 3 a 1, ¿no? Y estas proporciones están iguales o dan como resultado que sean igual al flujo másico de una entrada dividido entre el flujo másico de la otra entrada. Entonces, eso nos permite a nosotros hacer una serie pues de más fácilmente resolverlo. Otra de las cuestiones es de que también por cuestiones de proporción, entonces tendríamos nosotros un cierto caudal completo, ¿no? Que vendría siendo la suma de los dos caudales, ¿no? La suma del caudal másico de uno más el flujo de caudal másico en 2 o en 1 y en 2 sumados nos deben de dar el número 3. Entonces, eso sería el equivalente a que nosotros tenemos la distancia de 1 hasta 2. Y la proporción que tenemos entonces de lo que contribuye a cada uno de los flujos másicos vendría siendo entonces la proporción que tienen estas dos tramos, 1 a 3 y 3 a 2. Y eso es lo que nos está indicando aquí abajo, ¿no? La distancia que hay de 3 a 1, esta distancia física, nosotros podríamos tomar una regla y medir esta distancia, ¿sí? Dividida entre esta distancia que tenemos de 1 a 3, ¿sí? Se va a respetar, ¿no?
Entonces, estas proporciones nos van a servir para poder hacer el resto de los cálculos. En otras palabras, ¿no? Si yo veo que el caudal completo que tengo, que en realidad debo de utilizar otra vez el flujo másico, no el flujo volumétrico, pero utilizar el flujo másico, y yo sé entonces que este representa, digamos, 2/3 partes del total del flujo másico, y este representa 1/3 parte. Bueno, entonces eso me quiere decir que esta línea viene siendo 2/3 partes de la línea de 1 a 2. Y que esta línea de 3 a 2 viene siendo 1/3 de lo que es la línea de 1 a 2, ¿sí? Y juntos, 2/3 y 1/3, pues serían los que me darían a mí el total del flujo másico. No sé si me expliqué. ¿Alguien? Están muy calladitos. No, profe, no, profe, a mí sí me quedó un poquito de duda, pues, con lo que acaba de decir. ¿Cree que podía repetirlo, por favor? Sí, bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? No es que ahorita, pero más bien quiero Por ver, a favor. ver, como que tantearlos, a ver cómo se sienten. A ver, ¿quién más se les fue un poquito rápido esto? Gracias, profe. Sí, sí, no hay problema. ¿Quién más? Yo, profe, yo también tengo duda con Ok. eso, se me hizo bola. Sí, se va rápido, es que se va rápido. La parte que sí es importante es de que anoten estas ecuaciones, no, estas que están aquí, no, estas de que I de 2 menos I de 3 dividido entre I de 3 menos I de 1 y lo W2 menos W3 arriba de W3 menos W1, esto viene siendo igual a la relación entre los flujos másicos, ¿no? Entonces aquí nada más hay que respetar que si aquí hay 1, entonces el 1 va aquí abajo, ¿no? Si aquí hay 2, entonces el 2 va acá abajo, ¿sí? Entonces nada más para que no se les vayan, pero esta fórmula es la que tenemos que recordar. Entonces, la idea entonces es de que, yo voy a tener un flujo. No, es que eso se me hace que sí se los voy a tener que dibujar. O sea, nada más voy a borrar entonces de lo que tengo en el pizarrón para podérselos dibujar. Porque quería conservar lo que tenía en el pizarrón, pero se me hace que lo voy a utilizar para ustedes entonces. Entonces, la idea es de que yo tengo un flujo másico que está entrando en el punto 1 y yo tengo un flujo másico que está entrando en el punto 2. Entonces, obviamente, el flujo másico de 3 pues debe ser la suma de los otros dos, ¿no? Porque no voy a crear ni a destruir la masa si la tengo que conservar. Entonces, así de sencillo, 3 debe de ser el resultado de la suma de 1 y 2. Pero ahora la cuestión es de que vamos a tener unas proporciones. Y estas proporciones quieren decir que el flujo de la salida debe de encontrarse en un punto intermedio entre lo que viene siendo el flujo de la entrada y el flujo bueno, entre una entrada y la otra entrada. Y que esa proporción, esa ubicación es proporcional a la contribución másica de cada una de las entradas. Pues vamos a verlo con un diagrama aquí rápido. Ahora sí ya terminé de borrar. Y quiero, se me hace que me interesa algo así como esto, ¿no? Para que lo puedan seguir viendo ya la figura, ¿no? Sí, ¿ahí se ve? ¿No está muy chiquita la figura? ¿Está bien? Yo lo veo borroso. Se ve un poquito borrosa. Fíjate que no, lo estoy tratando, se supone que ustedes están viendo de la pantalla grande, se supone que lo deberían de poder ver lo mejor posible. No sé si ahora sí tengas problemas de resolución. ¿Alguien más tiene problemas de resolución o soy yo? No, profe, es que sí se ve, realmente sí se ve borroso. Sí, profe, también yo se ve borrosa. No, sí se ve borrosilla. Sí se ve borroso. Ok, entonces déjeme, voy a ver si hago entonces ¿me veo borroso yo o se ve borrosa nada más la imagen esta de aquí arriba? Nomás es la imagen, profe. Usted se ve bien. Yo sí me veo bien. Bueno, ahí está, porque no necesito tanto de la imagen, porque en realidad quiero aprovechar, bueno, ahí tengo la formulita, la voy a dejar ahí, y este pedacito de acá es lo que me interesa. Ok, pero la idea es esta, ¿no? Yo tengo así como que mi carta psicométrica. ¿Sí? Un poquito un bosquejo rápido. Entonces la idea es de que yo tengo un punto aquí, y lo voy a marcar con el número 1. Y voy a poner otro punto acá, y lo voy a marcar con el número 2. Entonces la idea es de que yo voy a mezclar estos dos caudales. Y cuando mezclo los dos caudales, la respuesta se debe de encontrar en un punto en medio de los dos. Aquí en medio debe de estar. Entonces, aquí debe de estar el resultado de mezclar a 1 y 2. Entonces, ahora la idea es de que
si 1 y 2 fuesen la misma cantidad, vamos a decir que son así como que 500 pies cúbicos por minuto, aunque otra vez lo debo de convertir a masa, lo debo de convertir a flujo másico, ¿no? Entonces, pero yo tengo un flujo másico de este y un flujo másico de este, ¿no? Y digamos que entonces este y este son la misma cantidad. Lo voy a mencionar en términos de volumétrico, pero nada más para que quede claras las proporciones. Pero otra vez lo debemos de hacer en másico. Pero digamos entonces que tengo 500 pies por minuto de esto y pies cúbicos por minuto de esto. Y de este tengo 500 pies cúbicos por minuto de esto. Entonces, ¿dónde debería estar el resultado? Es proporcional a las cantidades que le doy. Entonces, si yo estoy diciendo que esta contribuye 500 y que esta contribuye 500, entonces el total debe de ser 1000. Conste que otra vez lo estoy haciendo en flujo volumétrico, pero lo que debería hacer es utilizar flujo másico, ¿no? Y el flujo másico es nada más la conversión de tener el flujo volumétrico dividido entre el volumen específico. Ok, pero entonces digamos que aquí tengo una cierta cantidad de flujo de masa, un flujo de masa, pero estos dos son iguales, entonces el total vendría siendo la suma de los dos, ¿no? Así como si yo dijese de esta manera, el flujo másico de 3 debe de ser el flujo másico de 2 más el flujo másico de 1. Así de sencillo, ¿no? Ahora, si estos dos valen lo mismo, entonces este vendría siendo el total. Entonces, si este es 500 y 500, este va a valer 1000. Y ahora la pregunta es, ¿dónde se va a encontrar el resultado? En el centro. En el centro, ¿no? Entonces aquí lo marcaríamos y aquí tendría yo un medio de la distancia, un medio de la distancia. Entonces, este representa 500 y este representa 500. Está fácil, ¿no? Otra vez, aquí estoy utilizando como que para hacerlo rápido, estoy diciendo aquí flujos volumétricos, pero aquí deberíamos de utilizar flujos másicos. ¿Ok? Vamos a hacerlo otra vez, pero con diferentes datos. A ver, profe. Ok. Vale, pues. Entonces, ahora digamos que tenemos otra vez dibujada nuestra carta psicométrica. ¿Ok? Y otra vez voy a mezclar los puntos y voy a marcar otra vez este de aquí. Este de aquí ahora lo voy a marcar como si fuera el número 2 y este de acá lo voy a marcar como si fuera el número 1. Eso es para que no se acostumbren de que ponemos siempre el 1 de un lado. Ok. Entonces, ¿dónde debe estar la respuesta? Por principio de cuenta. Debe estar en un punto intermedio, ¿no? Entonces, simplemente 1 a 1 con el otro. Ahí está. Ahora me dicen que este tiene un flujo másico de, digamos, 750. Flujo másico, 750. Y este tiene un flujo másico de, digamos, 250. Entonces, ¿cuánto va a ser el total? Otra vez sería flujo másico de 3 debe ser igual al flujo másico de 1 más el flujo másico de 2. Y entonces esto debe tener el 750 más 250 y la respuesta es 1000. Entonces, esto debe de volver a valer 1000. Y ahora sí, ¿dónde va a estar la respuesta en medio? Ya no van a ser, ya no tienen los mismos valores, entonces no la voy a poner en el centro. Pero ahora, ¿dónde la voy a poner? Como a 3/4 partes de un lado y a 1/4 del otro. Correcto. Y entonces, ¿de qué lado voy a poner el cuarto y de qué lado voy a poner el 3/4? El cuarto, el 250 y los 3/4 del 750. Casi, casi, casi. Es al Vamos revés, a razonar esto. Si este contribuye tan poquito y este contribuye tanto, entonces, ¿por qué habría de estar más pegado al que contribuye poquito? Ya no, como que no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que lo ponemos a 1/4 de este y lo ponemos a 3/4 de este y el punto vendría siendo aquí. Donde este de aquí representa el 250 y esta distancia de acá representa el 750. Y ese es el único truco que tiene aquí, ¿no? Hay que voltearlas. Entonces, la manera Profe, muchas veces... Mándame. y siempre, o sea, siempre que los valores sean así, por decirlo de esta manera, intercalados, que sean distintos, pues, siempre se va a hacer de esa manera. Correcto, siempre. Ahora, la cuestión es de que yo, por ejemplo, yo sé dónde está este punto, yo sé dónde está este punto, ¿no? Esos son datos que a mí me dicen de la entrada, de la salida, o sea, son datos que me proporcionan, ¿no? Entonces, ahora me piden a mí que calcule el punto de aquí en medio. Entonces, si lo hago por medio o sea, por medio de las ecuaciones estas que tenemos acá, sale, ¿no? Esas ecuaciones las puedo aplicar y me van a dar la respuesta, me van a decir lo que viene siendo las diferencias en las entalpías, porque otra vez, recuerden
que midiendo para acá, pues tendría una entalpía, midiendo para acá tendría otra entalpía, midiendo para acá tendría otra entalpía, y estas proporciones, pues vuelven a ser lo mismo, ¿no? Este vendría siendo para el punto 1, este vendría siendo para el punto 2, este vendría siendo para el punto 3, y las proporciones se respetan, ¿no? Este debe ser 1/4 y este debe ser 3/4. Ahora, para acá también podría medir en esta dirección para acá, ¿sí? Entonces, este de aquí me va a decir W1, este me va a decir W2, este de aquí me va a decir W3, y estas proporciones se repiten, ¿no? Esta va a ser 3/4 y esta va a ser 1/4. Igual en esta dirección, ¿no? Lo que pasa es de que en esta dirección con las temperaturas, pues se vuelve un poquito más difícil encontrarlo, ¿no? Porque estas escalas, esta vendría siendo la temperatura de bulbo seco de, este es 2, temperatura de bulbo seco de 1, esta es la temperatura de bulbo seco de 3, y estas proporciones se vuelven a repetir. Esta vendría siendo 1/4 y esta vendría siendo 3/4. ¿Sí? Entonces, la forma como lo hace uno en la gráfica, o sea, la forma más fácil de hacerlo es de que entonces yo ya sé cuál es la proporción. Yo ya sé que tengo que dejar, digamos, 1/4 y 3/4. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es que agarro la regla y yo mido la distancia que hay de aquí a aquí. Para mí, la distancia me dice que deben de ser en centímetros 28,5 centímetros. Entonces, esto representa 28,5 centímetros. ¿Sí? En mi tabla, 28.5 centímetros son igual a 1000. Estos 1000. Ah, caray, eso no lo alcanzan a leer, perdón. Déjenme, voy a hacer un poquito más de trampa. Ahí ahora sí lo pueden leer, ¿no? Ahí como que me estoy comiendo un poquito de la fórmula, ahorita me regreso. Entonces, si 28.5 centímetros son estos, entonces ahora yo quiero 1/4, o sea, 28.5 multiplicado por 1/4, y me va a dar una distancia. Y voy a tener el 28.5 multiplicado por 3/4, y me va a dar una distancia. ¿Sí? Esa distancia debe de ser entonces esto. ¿Sí? La distancia la mediría. Entonces ya mido acá, me dice que de 28.5, entonces 28.5 divídamelo entre 1/4. Este cuarto y 3/4 salieron de las proporciones, ¿no? Pero ahora sí, 28.5 dividido entre 4. Entonces 28, ¿qué me da eso? 14, 25, 7 punto y tantito, 7 punto como 2 milímetros. Entonces esta distancia de aquí debe de ser como 7 punto tanto milímetros. 125. ¿25? 125, 7.125. Ah, sí, ok. Como es que el 125 ya no lo alcanzo a leer aquí, la verdad está muy grande. Pero entonces, este de aquí, esta distancia de aquí, es entonces aproximadamente esto, ¿no? Conste que este yo lo puse porque yo lo taché, ¿no? Lo hice al ojo de buen cubero, entonces pues no me coincide, ¿no? Pero como ustedes lo harían, sería, toman la distancia y en esa distancia ponen ustedes el valor. Ahora, esto es exactamente lo mismo que estar sacando las proporciones de las entalpías o las proporciones de las humedades específicas, que es esto que está simbolizado por estas fórmulas, ¿no? Eso es lo que significan las fórmulas que tenemos acá. ¿Sí? Que estamos haciendo proporciones, ¿no? Entonces, la distancia que hay de 2 a 3, o sea, esta distancia, ¿sí? Esta distancia, dividida entre esta otra distancia, me va a dar las mismas proporciones que están dadas por estos de acá, ¿no? Como si fueran triángulos, semejanza de triángulos, ¿no? Entonces, si yo sé cuál es la proporción que hay de aquí con respecto a esto, ¿sí? ¿Sí? O como lo hice aquí, ¿no? Donde yo hice las sumas, esta es la suma, esta es la proporción entre este y este. Esta proporción debe de ser la misma proporción que entre estos dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la figura dice de 2 a 3 y abajo dividido entre 3 a 1, ¿verdad? Entonces, de entalpías y abajo, perdón, entalpías y luego humedades específicas. Entonces, sería agarrar el 3/4, perdón, agarrar el 1/4, dividirlo entre 3/4. Entonces, ¿qué me queda? 1/4 entre 3/4. ¿Alguien lo está haciendo en la calculadora? Les debe dar .66, ¿no? Ah, no, perdón, debe darle .33. Así es, profe. Sí, 1/3. Sí, ¿Sí? profe. 1/4 entre 3/4 les debe quedar 1/3, entonces 1/3. Y entonces ese 1/3 me está diciendo entonces la relación que hay entre estos dos. Entonces si yo ya sé cuánto mide uno de estos, puedo sacar la otra proporción. Ahora,
Esto sale mejor para cuando me conozco los pedacitos, ¿no? Cuando conozco cada uno de los tramos. Si no conozco los tramos, este método, esto de acá, de que hacen la sumatoria de los dos y luego encuentran la proporción. Ok, entonces vamos viendo el ejemplo que viene en las notas, pero esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ya sea que lo hagan físicamente sobre su carta, si es que ustedes otra vez tienen dudas sobre las ecuaciones, o aplican las ecuaciones. Ok, entonces vamos avanzando. Entonces, en este ejemplo me dicen que la mezcla de caudales de aire es un proceso muy común en los sistemas de aire acondicionado. Pues otra vez ya les había dado una serie de ejemplos. Otra vez quieren ustedes mezclar el aire acondicionado, como que le están dando una segunda vuelta con aire fresco para que no se envicie. La mezcla generalmente ocurre bajo condiciones estables de flujo adiabático, que quiere decir que en este proceso, cuando los estamos mezclando, no estamos nosotros aplicándole un proceso. Eso sería ya como que una vez que esté combinado el flujo, ya le podríamos aplicar los otros procesos que habíamos visto acá, ¿no? Una vez que estén combinados, podríamos aplicar cualquiera de los otros flujos que tenemos acá. Ok. Entonces, teniendo el flujo, condiciones de flujo adiabático. En la figura 311 es esta figura, esta es simplemente esta figura que tenemos y esta figura que tenemos, ¿no? Entonces, la 311 se ilustra la mezcla de dos caudales de aire. Un balance de energía nos da, entonces, que la sumatoria de la energía al principio, el flujo másico multiplicado por la entalpía al principio, más el flujo másico de la segunda entrada por su entalpía, nos debe de dar entonces el total de flujo de masa y de entalpía que tenemos al final. Un balance de la masa nos dice que la sumatoria de los flujos másicos, pues nos debe de dar también, ¿sí? Se debe de conservar. Ahora, un balance de la masa de vapor de agua también se debe de cumplir. Entonces, esto está dado por el flujo másico en la entrada 1 por su humedad específica, más el flujo másico de la entrada 2 multiplicado por su humedad específica. Y esto nos debe de dar entonces el resultado final. Ahora, combinando estas ecuaciones, ¿sí? Estas son balances de masa y balances de energía. Nos quedan estas ecuaciones. Estas ecuaciones son precisamente las que estamos marcando aquí, ¿no? Estas. ¿Ok? Aquí volvemos a repetir las ecuaciones. Dice, el estado de los caudales mezclados se encuentra en una línea recta entre el estado 1 y 2. Y se vaya a la figura. Entonces la figura otra vez. Es una línea recta entre 1 y 2. De acuerdo con la ecuación 344, las longitudes de los varios segmentos de las líneas son proporcionales a la masa de aire seco mezcladas. Entonces aquí otra vez tenemos estas ecuaciones, que me dice otra vez que la relación entre el flujo másico de 1 y de 2, esta relación, se debe de cumplir también si tengo la relación entre 1 y 3, ¿sí? Y la relación entre 2 y 3. Entonces esto es otra vez, esto lo que les estoy marcando yo aquí en mi dibujo de 1/4 y 3/4, ¿no? Entonces aquí, flujo de 1 con respecto a 2, entonces este vendría siendo 1/4 en el ejemplo que tengo en el pizarrón. En el otro, vendría siendo tener esta proporción de 3/4, ¿sí? Esta vendría siendo la proporción de 1/4 con respecto a 3/4 y entonces vendría siendo 1/3. ¿Sí? Aquí estos números 32 o 13, no es 32, 13, estaba hablando del segmento de 3 a 2, segmento, esta línea de arriba se refiere a segmento. Esto se demuestra más fácilmente resolviendo las ecuaciones, la 344 para la entalpía en 3 y la entalpía en 2. Entonces, de aquí lo que sucede es de que despejaron la entalpía de 3 y despejaron las humedades específicas de 3. Entonces nos quedan estas ecuaciones. Estas ecuaciones se me hace que no están en su formulario, pero se me hace que sí sería buena idea que las tengan, porque la verdad es de que no las logran despejar. Entonces yo les recomiendo que mejor agreguen estas fórmulas a su formulario, ¿eh? Que acabo que como lo tienen ustedes en su casa, pues simplemente a mano agréguenla, ¿no? Si la pueden ver bien o necesitan que haga un acercamiento. Porque se estaban quejando de que estaban un poquito borrosas. ¿Sí estamos bien? Sí, profe, sí se ve bien. Aviéntense rápidamente, aviéntense una captura de pantalla por si acaso, para que ya la tengan. Estas yo les recomiendo que se las agreguen a su formulario porque, pues no sé por qué, pero batallan un poquito para despejarlas. Ok. Entonces ahora sí, aquí viene el ejemplo. Listo. Se mezclan 2000 pies cúbicos por minuto de aire a 100 grados Fahrenheit y 75 grados, 100 grados de bulbo seco y 75 de bulbo húmedo. Ese es el estado 1. Y se mezclan estos
2000 pies cúbicos se mezclan con 1000 pies cúbicos que están entrando a 60 grados Fahrenheit de bulbo seco y 50 de bulbo húmedo. Ese es el estado número 2. Dice, el proceso es adiabático, o sea, no le estamos agregando calor ni nada por el estilo, con flujo estable y a la presión estándar nivel del mar. O sea, esas son las condiciones normales típicas, lo que sucedería, por ejemplo, en una casa que está funcionando la calefacción y aparte tienen pues como que abierta una ventana, una cosa por el estilo. Entonces se está mezclando tantito del aire del exterior con lo que se está reciclando de la calefacción por el aire del retorno a la calefacción. Ahora dice, encuentre las condiciones de los caudales mezclados. Nos están pidiendo las condiciones finales. Entonces dice, primero se obtiene una solución combinada gráfica y analítica. Entonces esta vez está haciendo una combinación de los dos. Se localizan los estados iniciales en la carta como se ilustró en las figuras anteriores. Entonces simplemente estamos encontrando dónde está el punto 1, el punto 2, cuáles son sus unidades específicas, cuáles son sus entalpías, ¿no? Eso ya hemos hecho varios ejercicios de eso. Entonces aquí simplemente sería repetir eso, pero para estas condiciones que nos dieron aquí arriba. No sé si quieran ustedes que lo hagamos. ¿Quieren que les ponga acá la figura y lo hacemos o estamos bien? No, sí, profe, por favor. Vamos haciéndolo pues. Entonces, déjenme nada más abro la carta psicométrica. Pues más aquí creo que tengo, creo que creo que más que puedo reciclar una de las cartas psicométricas que habíamos utilizado anteriormente, ¿no? Pues más aquí la debería de tener. Esta de acá. Y entonces quiero este de aquí. Ah, ok, aquí viene no, pero este es mezcla 9 de octubre. No, este es otro. Ay. Aquí está, este es. No, ese tampoco es exactamente. Mezcla. No, este de acá que fue el que utilizamos la vez pasada, ¿no? Este de aquí, se parece un poquito a lo que estamos haciendo, ¿no? Pero más que este era como que reciclado del otro ejercicio. Es más, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá para tenerlo otra vez. Aquí está, ok. Entonces este era el reciclado del diagrama anterior, ¿no? Entonces la idea es esta de que voy a tener aquí un punto 1, voy a tener aquí un punto 2 y entonces en vez de que tenga yo un punto 3 acá escondido, ¿sí? Y que lo haya encontrado por medio de estas líneas horizontales y la línea que respetaba lo que vendría siendo el cambio de entalpía con respecto a medida específica. Aquí simplemente yo estoy diciendo que voy a mezclar a 1 con 2 y aquí en el punto intermedio aquí debe de haber el punto número 3. Entonces la idea es esta, ¿no? Que me están diciendo que yo tengo un punto que está en 100 grados Fahrenheit y 75 de bulbo húmedo. Entonces 100 grados Fahrenheit, entonces sería un punto que se encuentra aproximadamente aquí. Entonces voy a cambiar esta línea de aquí, la voy a hacer que cruce de aquí. Y me dice que está a 75. Entonces 100 cruzando con el 75, aquí está el 75, aquí está el 100, entonces aquí es donde inicia, ¿no? Un punto se encuentra aquí, no, es que creo que ese vendría siendo, creo que para ser correcto, creo que ese es el que están marcando como el punto número 1. Entonces voy a utilizar este otro círculo de acá y voy a marcar que este está aquí. Y está aquí donde marca 100, aquí, este punto, 1 con 1. ¿Sí se ve bien o se ve muy borroso? No, se ve bien, profe. Ok, este punto, déjeme, voy a ver si me puedo robar este de acá, no, esa es una raya aparte. Vamos a quitarla porque ahorita la vamos a utilizar, pero no la quiero ahorita. Este de aquí. Entonces, este representa el punto número 1 que se encuentra en 100,75 aquí. Ahí así, ¿sí? Ok, el otro punto me estaban diciendo que tiene las condiciones de 60,50. Entonces vamos a buscar acá 60, aquí tengo 60 precisamente, ahora con 50 debe ser una raya que está más arribita. Entonces aquí está el 50, aquí está el 60, entonces debe de estar en... Ay, caray, se me movió. Aquí, ya, ahí. Aquí. Entonces ese corresponde a este punto que debe estar aquí. Ahí está. Correcto. Entonces este viene siendo, vamos a hacer esto que lo haga grande para que me quepa bien esto. Este viene siendo el punto marcado como el número 2. Vamos a marcarlo aquí. Ahí tiene su número 2. Y vamos a marcar su circulito también para que lo encontremos. Este viene siendo el número 2. Entonces esta línea de aquí, en realidad, esta pues no la voy a poder utilizar porque la verdad no me permite escribir como que líneas muy fácilmente eso. Entonces vamos a ver, vamos a escribirle que nos haga una línea. Y vamos a escoger no. Quiero una línea aquí. Entonces esta debe de unir a este punto con este otro punto. Ahí así. Ahí está. ¿Sí? ¿La podemos ver? O necesitamos de otro color. Vamos a pintarla de, a ver, azul. Ese se ve un poquito mejor, ¿no? Ok, entonces para este punto
tengo que leer lo que viene siendo las entalpías. Entonces acá tengo un valor de entalpía, ese valor pues debe de ser algo así como que 38,5, una cosa por el estilo. Para este otro voy a leer una entalpía, ese valor de la entalpía debe ser algo así como que como 20.2, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Las humedades específicas vienen siendo ahora los valores, vienen siendo ahora los valores que tenemos desde aquí, entonces lo mediría desde este punto y lo mediría hacia acá. Y lo mediría, quiero hacerla muy grande. Yo quiero hacer esto con esta, así. Ahí así debería ser 1, ¿no? El otro, no tengo un buen punto, entonces vamos a agarrar a este, control C, control V. Copy y paste. La está poniendo acá arriba. Entonces esta de acá, vamos a tener que ponerla aquí. Esta de aquí la voy a devolver a su lugar. Entonces aquí vería yo una humedad específica que es de 0.0136 aproximadamente. Y esta otra me daría entonces una entalpía, una humedad específica que anda por el 0.006. Está muy cerquita como para que haya un poquito de varianza ahí. ¿Sí? Ok, entonces estos valores de aquí deben de coincidir con los datos que tenemos acá ahora, ¿no? Entonces acá me dice, para solucionar el problema, entonces tengo esta ecuación que me está diciendo entonces que la humedad específica de 3 debe de ser entonces a la humedad específica de 1, ¿sí? La que tenemos al principio y la otra, más lo que viene siendo la relación, la proporción que tenemos de estos. Esto es simplemente que están despejando de esta ecuación, ¿no? Están despejando de esta ecuación. Tengo aquí el 1, tengo el 2 y tengo las humedades, ¿no? Entonces estoy multiplicando, ¿sí? Para encontrar estos valores. Es un despeje, también puede salir de esta otra de acá, pero es más fácil de este. Bien, pues aquí está el despeje. La diferencia entre las humedades específicas multiplicada por el flujo másico en 2 dividido entre el flujo másico en 3 y luego entonces esto más la humedad específica que tiene 1. Entonces ahora necesito saber cuáles son los flujos másicos. Flujo másico de 1 vendría siendo el que me dieron de 1000. En realidad aquí creo que las voltearon, ¿no? Porque pusieron el de 2000, es el de abajo, ¿no? Bueno, entonces el flujo másico de 1000 multiplicado por 60 para que lo tengan horas, dividido entre el volumen específico que corresponde al punto número 1, pero este que marcamos con 1000 es el que nosotros marcamos a 60 y 50. Entonces, el volumen específico que corresponde a ese vendría siendo el volumen específico que está entre estos dos puntos de 13 y 13.5. Entonces, debería ser algo así como que un 13.25, diríamos. Sí, un 13.25, tal vez un poquito menos, un 13.2. Y aquí están utilizando un 13.21. ¿Sí? Ok, flujo másico para el punto 2. Entonces, ese es el que corresponde al punto que tenemos marcado aquí arriba, porque ahí me invirtieron los datos. Entonces, es un dato que está muy pegadito al 14.5. Entonces, yo diría que vendría siendo algo así como que un 14.4, tal vez, 14.4. El libro está utilizando, sí, 14.4, ¿sí? Entonces, hacemos esa operación. Entonces, el flujo másico de 1 debe de ser esto, 4.562 libras masa de aire seco por hora. El flujo másico de 2, para el punto 2, serían estos de 2000 y me daría 8.332. Entonces, el flujo másico total vendría siendo la suma de estos dos, ¿no? Algo así como 12.874. Entonces, ahora, sustituyendo en la ecuación, ¿sí? Pongo lo que viene siendo la humedad específica en 1. La humedad específica en 1, el valor que yo leía era como que de 0.006. El valor que está utilizando el libro es de 0.0053. Entonces, a lo mejor pues yo lo pude haber leído mejor tal vez, pero ese es el dato que están utilizando. Y aquí están, como pueden ver, esta es la proporción de los flujos másicos, ¿no? Este flujo másico vendría siendo el que habíamos dicho, que estamos marcando. Este vendría siendo el que corresponde al 2, ¿sí? Al que corresponde a 2. Y luego dividido entre la suma de los dos. ¿Sí? Este flujo másico de 3. ¿Sí? El de 3 es la suma de 1 y 2. ¿Sí? Entonces, ahora, la diferencia entre las unidades específicas, entonces yo había leído, recuerdo que había leído ligeramente diferente. Creo que cuando yo lo leí, vamos a ver acá. Yo había leído punto 013 y algo de humedad específica, y ellos leyeron un valor de humedad específica se quedaron en el 13, ya no calcularon más allá del 13.
Ellos se quedaron en 13. Pero yo diría que es algo así como que 13.06, o sea, .0136. Es lo que yo consideraría que es el valor que se debe utilizar. Ah, no, ya vi porque esto ya es un poquito chueco. Este dato estoy viendo que el 75 está más abajo. Este de aquí debe de estar más acá. Y entonces este punto debe de coincidir aquí. Este punto de aquí debe de coincidir acá. Y esto sí, más correctamente me da el punto 13. Y entonces este punto de aquí, bueno, vamos a moverlos para acá. Vamos a moverlo para acá. No se quiere acomodar. Aquí. Y este chiquito de aquí va para acá. Entonces, este de aquí debería de salir de aquí. Aquí en medio. Ok. Una corrección ahí que hicimos. Ahora. Resolviendo esta sustitución de los datos, me dice entonces que la humedad específica debe tener un valor de .0103. Entonces yo podría entonces irme aquí a la carta psicométrica y entonces donde encuentro, lo que pasa es que acá déjame voy por la figurita, de aquí arriba. Acá sé que tengo, por acá tengo una. No tenía una, la tengo. Ok. Agarro esto. Copy. Esta de aquí, y yo la pongo en el valor de la humedad específica que me dice que debe de ser .01. Entonces aquí donde tengo el .01, aquí la pongo. Y entonces ahora nada más tengo que extender esta raya hasta donde cruza la raya azul. Entonces aquí este punto de aquí, este punto de aquí donde cruza esta raya, donde la humedad específica que me acaban de dar, cruza con esta de aquí, ese es el dato que ando buscando. Aquí es el punto número 3. Y este punto número 3 debe de corresponder entonces a las proporciones que tenemos de estos lados. Ok. La intersección de la humedad específica en 3 con la línea Creo que tiene el micrófono parado. Profe, ya no se oyó nada. A ver, ahí está. ¿En qué momento dejaron de escucharme? Porque no sé en qué momento se apagó el micrófono. ¿Qué fue lo último que escucharon? Después de que sacamos el punto que nos dijo, este es el punto que andamos buscando. Y luego ya. Entonces aquí encontramos el punto que conecta entonces entre 1 y 2, ¿sí? Entre el punto 1 y el punto 2. Lo que pasa es de que el libro pues también primero me dio un punto y luego me dio el otro punto y luego me volteó los números, ¿no? Pero este de acá es el que corresponde al punto número 1 y este corresponde al punto número 2. Okay. Entonces, cruzamos con la humedad específica que encontramos para el punto número 3. Entonces, en este cruce, podríamos nosotros ahora calcular lo que viene siendo, o leerlo, pues, lo que viene siendo la entalpía que corresponde al punto número 3. Podemos ver la temperatura de bulbo húmedo que corresponde al punto número 3. Podríamos leer hacia abajo y ver la temperatura de bulbo seco. Y como empezamos, precisamente lo encontramos a través de la humedad específica, pues ese no lo tendríamos que volver a leer. Y entonces aquí nos dice que la temperatura de bulbo seco es de 86 grados Fahrenheit. Y la temperatura de bulbo húmedo es de 68 grados Fahrenheit. Entonces, este número, a ver, déjeme checo, porque con 50, se me hace que a lo mejor tengo un poquito choco en mi dibujo. Entonces, déjeme, voy a revisar mi dibujo. 50, sí, hombre. Este de aquí, es que se me movieron un poquito algunas de las líneas, no estoy seguro por qué se me movieron unas líneas, pero esta otra de acá, esta de aquí, debería de estar aquí con el 50. Este punto que tenemos aquí debería entonces salir de aquí con la temperatura de 60, debería estar saliendo de aquí. Y este punto de acá, debería estar conectada con este de aquí. El cruce casi no se afectó, pero ahí está. Ok. Ahora,
Pudo haberse resuelto la ecuación 344, que es otra vez esta ecuación que teníamos aquí arriba, esta ecuación, 344. Entonces, esta se pudo haber resuelto con el fin de ubicar el estado 3 de la mezcla. También pudo haberse usado el procedimiento gráfico completo, donde entonces queremos estos segmentos, la distancia de 1 a 3 y distancia de 1 a 2. Entonces nosotros sabemos que aquí tenemos una proporción, ¿no? La proporción de 2 con respecto a 3. Entonces aquí es porque se repite 1 con 1 y acá tenemos 3 con 3. El 2 está con el 2, 2 abajo, 2 arriba, 3 arriba, 3 abajo. Entonces estas proporciones viene siendo el 8,332 dividido entre la suma total del flujo másico, me da esta proporción. Entonces, aquí en vez de tenerlo como un quebrado, me está dando que es 0.65. Entonces, ahora me dicen 0.65 de la distancia completa, ¿no? 0.65 de la distancia completa de 1 a 2 me va a dar entonces la distancia de 1 a 3. Esta distancia, entonces, es la distancia que sería del punto 1 al 3, la distancia del punto 3, este punto 3 al punto 1. Ahora, las longitudes de los segmentos de las líneas 1 y 2 y 2 y 3 dependen de la escala de la carta psicométrica que se utilice. O sea, la distancia física que ustedes midan depende del tamaño de su carta psicométrica. Si la tienen a tamaño carta, tamaño doble carta, o si lo tienen así como que a media carta, ¿no? O si tienen nada más como que una media plantilla, ¿no? No obstante, cuando se traza la longitud de 1 a 3 a lo largo de la longitud 1 2, o sea, la longitud del segmento chiquito con respecto al segmento completo del estado 1 se determina con precisión el estado número 3. Pero para esto otra vez lo que se utilizan son flujos másicos, ¿eh? Casi es lo mismo que utilizar flujos volumétricos, pero se debe utilizar flujos másicos. Entonces, lo hacemos en el diagrama acá. O sea, es que en el diagrama, bueno, sí lo podemos hacer en el diagrama, pero no sé si lo prefieran ver en este tipo de diagrama, lo quieran ver en el pizarrón o cómo. De todos modos, tenemos un poquito más de tiempo. Entonces, ahorita ya se nos está acabando el día de hoy de la clase, pero mañana vamos a seguir hablando de este problema. Y luego, aparte, va a haber un ejercicio donde se resuelve un problema de flujo de caudales, perdón, de mezcla de caudales. Pero entonces, ahorita, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Quién tiene dudas? ¿En dónde tienen dudas? Como que necesitan sentarse con uno de estos para poderlo, para que les salgan las dudas, ¿no? Entonces, para eso tenemos profe, nosotros un ejercicio. Para eso nosotros tenemos un ejercicio que vamos a hacer. Entonces, con el ejercicio yo espero que ahora sí ya como que quede un poquito más firme, ¿no? Pero conceptualmente sí entienden, ¿no? Que se deben de unir una línea de 1 a 2, ¿sí? La respuesta va a estar entre 1 y 2. Entonces, es esta línea azul. Ahora, la proporción de dónde va a estar es proporcional al flujo másico que tiene, ¿no? Donde de 1 a 2 sería el total. Entonces, si yo sé que 1 contribuye una cantidad y 2 contribuye otra cantidad, entonces las puedo sumar. Sumo el flujo másico de 1, sumo el flujo másico de 2. Ese vendría siendo el flujo másico total que va a haber en 3. Y la proporción de la ubicación del punto 3 es una proporción de cuánto contribuye cada uno de las entradas con respecto al total. Y la única cuestión es de que me tengo que acordar de que me debo de pegar, entonces, a la que está más cerquita, ¿sí? O sea, esta contribuye más, entonces debo de estar más pegado a esta. Esta contribuye menos, entonces debo de estar más separado de esa. Y eso tiene sentido, ¿no? Si esta es 3/4 de la contribución, entonces la respuesta debería estar más pegadita a esta. La respuesta debería de ser más parecida a la entrada que más contribuye. Entonces, otra vez, el procedimiento es ubicar al punto 1 y al punto 2, determinar sus valores de entalpías, humedades específicas. Y ya sea que lo hacemos con las ecuaciones que nos dan proporciones de las entalpías y proporciones de humedades específicas, o lo hacemos en proporción a lo que contribuye básicamente cada una de las entradas. Entonces, el método de la ecuación es hacer estas proporciones, ¿no? Por medio de estas. Saber estos valores, tener estos valores, sacar la proporción. Y por el medio del flujo másico es este flujo más este flujo me dan el total. Entonces, ahora, este flujo dividido entre este flujo me van a dar esta distancia. Este flujo entre este total me va a dar esta distancia. La proporción, pues, físicamente tengo que medirlo, y lo mediría en centímetros o en pulgadas, y lo mediría sobre la carta psicométrica. Entonces, este es el método gráfico, hacerlo de esta manera, y a través de las ecuaciones, este es el método, pues, analítico.
Necesitamos como que un ejercicio para como que afianzar los pasos. ¿Cómo van con el otro ejercicio? El otro se entrega mañana, entonces también mañana sería el último día para que me hagan preguntas sobre eso, porque ese se entrega mañana. El que empecemos, o sea, este de mezcla de flujos, este es otro ejercicio, pero ese se va a entregar, pues, se me hace que ya en el fin de semana. Y entonces, ¿alguna otra duda o pregunta que quieran aclarar en este momento? Están muy calladitos, me ponen nervioso. No, profe, todo bien. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Mañana, pues es para que me haga, o sea, mañana es el día que van a entregar el ejercicio de la humidificación, calentamiento y humidificación. Y entonces, y mañana empezamos con un ejemplo de flujo, perdón, de mezcla de flujos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Última vez que pregunto porque ya se acabó el tiempo. Ninguna, profe. ¿Sí estás bien, Ismael?